Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, bien, Le gracias damos a Dios. gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar en un episodio, y no voy a decir un episodio más porque este no es un episodio más, sino que es un episodio muy especial. Tenemos a el pastor Lázaro Riesgo Acosta, Acosta. que dicho sea de paso es mi pastor. Entonces eso lo hace muy especial que nos esté acompañando, que nos esté visitando en este día. Le damos la bienvenida, pastor. Mi pastor ahorita él se va a presentar y va a mencionar un poco, pero él es pastor del Ministerio Hispano Sexmo Encuentro y esa es ahí la iglesia donde estamos sirviendo, gracias a Dios. Y pues nos sentimos muy bendecidos, pastor, de que pueda estar aquí con nosotros. Nos gustaría que se presentara en esta tarde. Bueno, gracias Ventura, un saludo a toda la comunidad aquí que los sigue a ustedes y es una gran bendición, un gran placer poder estar con ustedes dos aquí hoy. Sí, mi nombre es Lázaro Riesgo Acosta y como bien dijiste, en este tiempo, para esta hora, Dios me ha llamado a ministrar en la iglesia Seixmo aquí en la ciudad de Houston y específicamente en el ministerio en español, aunque obviamente trabajamos en otras áreas. Soy de origen cubano, pero mi esposo y yo vivimos también en Panamá y ya de hace unos 10 años vivimos acá en los Estados Unidos también y Dios nos ha dado el privilegio de conocer una gran parte de la comunidad latina a la cual servimos aquí en la ciudad de Houston. Bueno, pastor, para Sí. entrar al tema que vamos a estar hablando hoy, hace unos episodios estuvimos tratando sobre las responsabilidades pastorales, ¿no? De acuerdo a las escrituras, a qué es lo que se está comprometiendo un pastor cuando asume ese cargo. Sí. Y vimos muchos detalles, pero ahora, como decimos por ahí, vamos a darle vuelta a la tortilla. Y ahora vamos a tratar con ustedes, oyentes, con las ovejas que se encuentran dentro de esos rebaños de las iglesias, qué son las responsabilidades de las ovejas. Y quisiéramos anclar este tema en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, que Sí. sí lo usamos para delinear la responsabilidad del pastor, pero ahora también incluye la responsabilidad de la oveja, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos otras versiones que más claramente indican que el pastor va a rendir cuentas a Dios por cada una de esas ovejas dentro de su rebaño. Entonces, si vamos a tratar de las responsabilidades de las ovejas, ¿quién mejor capacitado que el pastor? Que él ha puesto su propia vida en la línea por esas ovejas, que tiene un interés muy íntimo en ver el crecimiento espiritual, la madurez de esas ovejas que se lleve a Sí. cabo. ¿Quién mejor para hacerlo? Entonces, lo que vemos aquí, que no es una orden fría que está dando las escrituras, tampoco es un grito de un poder que está empoderando al pastor, que ahora va a traer el chicote y las ovejas se van a alinear Sí. o van a ver cómo les va a ir. Lo que estamos haciendo es un llamado a la razón. No vamos a reprender, vamos a despertar a estas ovejas. Nuestros pastores velan por nuestras almas, como dice aquí en las escrituras. ¿Qué es lo que implica para nosotros como miembros de las iglesias? ¿Qué son las indicaciones que las escrituras nos dan? Es tratar de instar un despertar en estos miembros. Y para hacerlo vamos a conversar con el que más tiene carga por nuestras almas. Entonces, pastor, para empezar, ¿nos podría dar un resumen, de acuerdo a las escrituras, qué es lo que significa ser miembro de una iglesia? Sí, bueno, muy buena introducción que has hecho y yo creo que si nos basamos en el texto de las escrituras que acabamos de leer, la implicación para las ovejas vienen de varios aspectos. Principalmente, creo que una oveja es alguien que obedece, debe estar, de hecho, dispuesta a obedecer y a hacerlo con una sujeción espiritual, no una sujeción esclavista o una sujeción manipuladora, sino que la oveja se sujeta espiritualmente a la autoridad de un pastor, que a su vez reconoce
que él también es una oveja que está bajo pastoreo. No. Es decir, es muy importante que todo parta de que la iglesia tenga esa capacidad, ya sea iglesia o ministerio, de tener esto bien claro entre sus valores. Todos somos ovejas y nos encontramos bajo señorío. Entonces el pastor es una oveja que se le ha dado un llamamiento espiritual para pastorear otras ovejas para el gran Señor de las ovejas. Entonces, yo creo que una oveja, entonces, es una oveja que obedece, se sujeta espiritualmente y hace alegre también la vida de la comunidad cristiana, porque fíjate que en este mismo versículo dice que estos pastores tienen que dar cuenta, pero el propósito es que lo hagan con alegría. Entonces, la manera de hacerlo con alegría es cuando las ovejas sirven al bien mayor de la comunidad cristiana, es decir, cooperan todas juntas para lograr la alegría, vamos a decirlo así, de la gloria del Señor, que se vea el gozo de la gloria del Señor. Así que rapidito, una oveja es obediente, una oveja se sujeta espiritualmente y una oveja produce la alegría de todo el rebaño para la gloria de Dios. Y eso es verdad, pastor. Y se habla mucho en el contexto Sí. actual de la salud del púlpito. De hecho, nosotros unos videos atrás hicimos Sí. este video de la iglesia perfecta, Ujú. obviamente con un título llamativo, Sí. porque sabemos que no hay iglesia perfecta, pero se habla mucho de la salud del púlpito, Ujú. ¿cierto? O sea, a veces nosotros Sí. somos muy críticos y analíticos, hasta a veces hasta ásperos cuando se trata de la salud del púlpito, pero se habla muy poco o se considera muy poco de la salud de la Sí. banca, de Sí. los miembros. Y es normal porque vivimos en una generación marcada por la crítica fácil Ujú. y compromiso Claro. escaso. Y cuando hablaba con Jesús y, oye, ¿qué sería bueno desarrollar ahora que viene el pastor Lázaro con nosotros? Pues surgió esta idea, ¿no? Vamos a darle la vuelta, ¿no? Porque Sí. ya hicimos una crítica al púlpito, ahora sería justo y honesto que un pastor venga e hiciera observaciones pertinentes acerca de los miembros. ¿Por qué? Ujú. Porque nosotros vemos a muchas personas mencionando que el problema es el púlpito, el problema es el pastor, el problema es el Sí. liderazgo, pero pónganse a pensar, Mm. ¿y si el problema eres tú? Mm. Como oveja. Entonces, usted podría ayudarnos a entender bíblicamente por qué la iglesia no solo se edifica desde el púlpito, sino Ujú. también desde las bancas. Ok, muy buena pregunta. La Biblia habla de un cuerpo y eso es fundamental. No podemos simplemente, yo creo, enfocarnos en el ojo o enfocarnos en la mano. Todo el cuerpo tiene que cooperar juntamente para el bien del reino. Hablábamos acerca de que hoy se está procurando mucho que un pastor sea un predicador textual, expositivo, que dé un alimento sólido a la oveja. Y yo soy de los que creo particularmente en el orden y la relevancia del púlpito. Eso yo creo que ustedes han trabajado muy bien esa área, porque hoy el púlpito en muchas comunidades cristianas se ha relegado a un segundo, tercera opción. Pero aunque el púlpito esté fuerte, la oveja tiene que poner su parte también y procurar ser también, tener oídos expositivos también, ¿verdad? Y ojos textuales para poner en práctica lo que dice la escritura. Entonces, por eso digo que es una combinación de lo bien que puede hacer un pastor en el púlpito, fuera del púlpito también, pero esa misma responsabilidad la tiene la oveja. Yo creo que todos tenemos un triple, vamos a usar las tres C, carácter, compromiso y comunicación. Todo cristiano tiene que mejorar su carácter, también sus convicciones y compromisos y a la vez comunicar efectivamente eso a la comunidad que rodea la iglesia. Entonces una iglesia relevante, y es el punto que voy, es una iglesia donde sus ovejas no solamente son oidoras olvidadizas, sino actores, por decirlo así, activos sirviendo a la comunidad. Lo que yo aprendí lo pongo en práctica.
característica. Y eso es verdad, ¿no? Porque nosotros podemos asumir, ¿no? En muchas iglesias el problema no es un púlpito apóstata, sino que el problema es una congregación inmadura. Y es ahí donde nos gustaría, pastor, que nos diera algunos indicativos bíblicos o cómo podemos identificar o cuáles serían las señales de una oveja infiel. Ese tipo de ovejas que lejos de buscar ser una ayuda, un apoyo, una solución, más bien con su actitud presentan pues una carga más bien que lejos de ser, y eso indica que es una oveja infiel. ¿Cómo pudiéramos detectar? Claro, hablábamos algo fuera de micrófono hace un rato y nos reíamos, ¿verdad? Entre nosotros, porque tenemos que partir del punto que todos somos mejorables. Todos tenemos un poco de cabrito que se nos sale de vez en cuando y vamos madurando. Estamos en un proceso de pastoreo, de crecimiento. De hecho, la teología, y ustedes manejan muy bien estos términos acá, la teología es la asimilación progresiva de la verdad divina. Es decir, no es que yo estoy descubriendo una nueva verdad, la verdad está ahí, en la Escritura. Creemos firmemente en la verdad de la Escritura, pero yo como siervo de Dios voy adquiriendo ese nuevo conocimiento que se va traduciendo en madurez espiritual. Pero de hecho, sí tenemos ciertas características que podemos ver en las Escrituras, y podríamos estar hablando mucho tiempo, de lo que es una oveja que realmente ha fallado o está fallando en cumplir el papel para el cual Dios la llamó. Sí, porque creemos que hay un llamado también a la oveja. Por ejemplo, cuando una oveja asume un papel de rebeldía espiritual y también de desconexión. Por ejemplo, vemos un rechazo a la autoridad, a congregarse fielmente y comenzar a vivir como un espectador, más bien a recibir sin dar. Por ejemplo, el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, hay un llamado perenne en las Escrituras a que mantengamos la comunión con el Señor. Por cierto, en esta área hay un fenómeno que está enfrentando la iglesia hoy, casi que global, aunque empezó con fuerza aquí en los Estados Unidos, que es el fenómeno de la desconexión y la egocentralidad, le llamo yo, donde el interés de la oveja personal ha pasado por encima del interés global del Evangelio. ¿Sí? Donde importa lo que yo pienso y no lo que piense la comunidad cristiana, y tristemente, unido a los malos testimonios del púlpito, los malos testimonios fuera del púlpito de muchos líderes, ha dado lugar a lo que llamamos la deconstrucción o esa desconexión que está existiendo hoy en día en muchas ovejas que prefieren mantenerse al margen de cualquier responsabilidad eclesiástica. En este aspecto, me gustaría recordarle a los oyentes y a los que nos están viendo unas palabras de John Stott, el famoso predicador inglés. Él dijo que el cristiano aislado no es más fuerte que una brasa fuera del fuego, porque pronto se apaga. Sí, un cristiano aislado no es más fuerte. Ojo, vamos a tener puntos que no vamos a estar 100% de acuerdo. Y un pastor tiene que entender eso. No vamos a estar 100% en sintonía, pero sí podemos estar en una comunión luchando por la unidad de la Iglesia Aventura. Cierto, y en ese punto es importante, ¿no? Porque muchos pueden llegar a pensar, casi exigir que estemos en perfecta armonía en todas las doctrinas, y eso es completamente difícil. Sí. Y cuando no se asume esto o no se recibe de ambas partes, tanto de la oveja como del pastor, muchas veces la oveja tiende a tomar esta actitud de rebeldía y desconexión de parte del cuerpo. Entonces tenemos que entender que una oveja que está en rebelión de ese tipo no es contra el hombre, sino es una rebelión contra Dios, porque Dios estableció el orden
bíblico. ¿Qué señales prácticas podemos observar en una oveja que ha dejado de someterse bíblicamente? Sí, bueno, yo pienso que desde los tiempos bíblicos ha existido dos cosas: rechazo a autoridad y también la apatía a congregarse. Para mí estas son dos señales de la desconexión, y obvio puede ser que haya razones válidas, genuinas, para tú rechazar cierta categoría espiritual de ciertos líderes. Pero por lo general, al primer enfado o al primer problema no podemos optar por una desconexión total, y también esa apatía a congregarnos, a compartir con otros. Yo creo que son dos de estas señales que tú me estás diciendo. Eso es ya viéndolo de un sentido general, pero Sí, usted que ha tenido experiencia de primera mano, tratando con oveja tras sí. oveja tras oveja, ¿qué son los patrones, esos indicadores Mm, que empieza a ver usted en una iglesia? sí. Digo, en un miembro que Ujú, charla con un miembro por 5 minutos, o este va a ser así. sí, Podemos empezar a ver patrones en la gente, sí. tratar de analizarlos y Ujú, categorizar, porque nos ayuda, ¿no? ¿Quién sí, necesita más atención, no? claro. ¿En qué me voy a enfocar? Sí. Ese está bien, lo dejo ahí. Ujú, Quizás lo pongo a cargo de otros, que se haga responsable sí. para que ayude. Pero con este me tengo que enfocar. Manqueado una pierna. Jesús Ujú. es problemático, Sí. cuidado con él. No, no, no. No, pero Pero también para muy ayudar a válido, los muy oyentes, válido, para que Jesús. se analicen a ellos mismos. Sí, sí. Yo creo que uno, así a priori, pensando en esos patrones, yo desde el punto de vista como pastor, es cuando tenemos una oveja que trae su argumento, trae su punto, y quizás constantemente Mm, quiere ganar su argumento, quiere ganar su punto, y quizás no está abierto a un diálogo. Por eso que me gusta tanto la manera, el formato que tienen ustedes aquí, porque es el formato de un diálogo. Ujú. Yo creo que hace falta más formatos como este, y doy gracias a Dios por la comunidad que ha aceptado eso. Yo creo que la oveja tiene que estar abierta a ese diálogo. Cuando veo una oveja que, que no está abierta a diálogo, que siempre quiere que su palabra sea la que prevalezca, al Ujú. final, mm. eso pueden ser señales de alerta, que estoy seguro que cada pastor diría: ok, bueno, aquí tengo que tener un trato diferente. Y obviamente uno da una atención a esa oveja por un tiempo, dando espacio para ver si ve un cambio en ella, si ve una mejora en ella, am, con esperanza de poder llevar ese proceso de pastoreo en la vida de esa oveja. Pero yo diría a priori que esa es una señal muy relevante hoy en día, Ah, ok. Jesús. Sí. Y también pudiéramos mencionar, ¿no? Que otra señal de Ujú, alguien que no está dejándose pastorear sí. es esta inutilidad espiritual, Ujú, porque muchos quieren ser parte de la iglesia, pero no están dispuestos sí. a servir. ¿Cómo pastorear a alguien que opta por la comodidad del anonimato? Ujú, Y más ahora que en las iglesias están de muchos miembros, ¿no? Estamos sí. hablando de iglesias en los miles. Es Ujú, muy fácil perderse en la sí. multitud. Es muy fácil perderse en la multitud. Yo creo que a propósito, y no digo nada en particular, pero muchos buscan las iglesias grandes precisamente para tener la opción Ujú. de: ok, estoy quedando bien con Dios, estoy yendo a la iglesia, ok, Dios, tú sabes, Check, check. sí. Pero por favor no se me acerque nadie, no quiero que el pastor me conozca, no quiero tener intimidad con nadie. Y es un fenómeno que hemos empezado a ver, porque de otra manera para mí a veces no tendría tanta explicación esto, ¿verdad? Tristemente hay creyentes, ovejas que no evangelizan, no disipulan, Sí. no Mm, sirven, no invierten su vida para el reino de Dios como están haciendo ustedes en este momento, ¿verdad? Ustedes tienen estos talentos que Dios les ha dado, este don de exhortar, empleémoslos para el Señor, para hacer algo para la gloria del Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis 3.1, en la iglesia de Sardis, se le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, Esta es una declaración para mí fatal, mm, que Dios tenga que decir esto de mí, ujú. poniéndome en el sentido de oveja, en el lugar de oveja ahorita.
decir, bueno, que Dios tenga que decir, Lázaro, reconozco que estás en todas las plataformas, estás en Facebook, estás en YouTube, estás en todos lados, tienes nombre de que vives, pero you are dead, estás muerto. Entonces, esto debe hacernos temblar, sí, y debe hacernos pensar, sí. Por otra parte, estaba pensando en Charles Spurgeon, una frase que dijo, todo cristiano es un misionero o es un impostor. Wow. Y este señor, pues sí, tenía tremendas ideas y sí, yo creo que en este sentido está muy claro, o eres un misionero o estás invirtiendo en el reino o estás siendo una oveja falsa. Sí, tenía otra frase más crítica, más severa, es el que no sirve, no sirve. Bueno, muy fácil, ¿no? Wow. No sirve. Para ser un poco más íntimos, sí, aquí ya que lo tenemos aquí para los oyentes, ¿cómo lo afecta a usted personalmente cuando ve estas ovejas que no quieren, se rehúsan, no se quieren involucrar? En un nivel personal, ¿qué es lo que usted ha experimentado? A veces no vemos el pastor cómo está en su casa, cómo se tira de rodillas para orar al Señor por su rebaño. Sí. ¿Qué es lo que usted ha experimentado? Bueno, Jesús, te digo que cuando uno ve o tiene una lucha con una oveja o sabe que hay una oveja que está cayendo en alguno de estos patrones, da mucho dolor. Da mucho dolor. Y uno quiere esforzarse y uno quiere decirle a la mente, bueno, tranquilo Lázaro, en mi caso, no importa, va a estar bien, no es tu problema, es el problema de la oveja. Si uno quiere tomarlo muy frío, ¿no? Pero si uno tiene corazón de pastor, de siervo, y uno lo sufre mucho. Sí. Es el sentimiento. Creo que lo sufre porque tú sabes que al final la oveja no es tuya, pertenece al Señor. Y si tenemos en cuenta el pasaje clave que leíste al principio, cada relación que tú estableces, cada persona con la que tú vas a lidiar, al final tú estás viendo que son las ovejas del Señor. Y tú vas a tener que dar cuenta cómo el trato que tú le diste, el respeto que tú le brindaste, y eso es una carga. Es una carga principalmente para mí. A veces termino la jornada y nada, que llego bien a casa, pero muchas jornadas que lo único que tengo ganas de hacer literalmente es bañarme y acostarme en la cama, no tengo fuerza para más nada. Me recuerda mucho las palabras de Pablo que dice en una de sus cartas, agonizo, estoy en agonía, un dolor profundo, hasta ver que Cristo sea formado en ustedes. Wow. Y muchas veces también se les dirige con palabras muy fuertes a las iglesias. Sí. ¿Acaso me he vuelto ahora su enemigo por predicarles el evangelio? ¿Alguna vez ha tenido, hasta qué punto puede llegar un enfrentamiento? Porque sí, tiene su valor la pasividad y darle por el lado amable, pero a veces también se necesita corrección, disciplina, una mano fuerte, ¿no? Como se diga, pero no para en forma de un abuso, pero hay gente que sí responde a eso. Hay gente que sí le gusta por el lado amable, razonar, dialogar, pero hay gente que sí quiere un sentido de autoridad. ¿Ha tenido experiencia con algo así? Definitivamente, muchas experiencias a lo largo de los años, son 27 años. Y he tenido experiencias, unas que quizás a veces uno no quiere ni recordar mucho cuando vienen a la mente, pero definitivamente sí. Definitivamente experiencias como uno como pastor ha tenido que enfrentar a una persona y decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios, y si insistes en hacerlo, pues voy a tener que tomar ciertas medidas contigo. Es lo último que tú quieres hacer con una oveja, pero definitivamente tienes que hacerlo. Ejercitar, vamos a decir, ejercer la disciplina bíblica y llevar a la persona a decirle, ¿sabes qué? Por la actitud que estás tomando o la rebeldía que estás mostrando o la desconexión que estás teniendo, ahora vas a dejar de ejercer este ministerio o vas a tomar tal y tal disciplina. Y de ahí en adelante vemos cómo reacciona la oveja. Hemos visto, yo puedo decir que a través de los años he visto algunas ovejas reaccionar bien y otras que pues toman la acción de salirse o buscar otro redil. Y yo ni siquiera me quiero imaginar lo difícil que debe ser
lidiar con la tibieza Sí. en los miembros, Mm. tibieza y superficialidad. Sí. Porque nosotros entendemos que todo creyente tiene una responsabilidad en luchar por la santidad personal. Ujú. Y también entendemos que una fe superficial no solo es débil, sino que es peligrosa. Sí. Entonces, ¿cómo es que el pastor lidia con tibieza y superficialidad en las ovejas que Wow. están ahí? Wow. Mira, voy a partir del punto, es un llamamiento. El ser pastor, si no tienes el llamado, hermano, ni lo intentes, ni lo intentes, porque vas a lidiar, Ventura, todos los días. Cuando tú piensas que estás terminando con una persona, con una oveja, tal vez tienes la otra en esa situación. Y la tibieza y, ¿cómo le llamaríamos? La superficialidad espiritual, yo creo que es lo que en los últimos años mi ministerio me ha enfocado en tratar de que la gente abandone su zona de confort y se pregunte por qué soy un cristiano. Programas como este ayudan mucho a que podamos aprender a pensar. Quiero que la gente aprenda a pensar, que la gente tenga un pensamiento crítico sobre su persona y sobre todo lo que le rodea, porque es importante que no somos meros espectadores, sino que estamos jugando, estamos en el partido y tenemos que ser activos. El creyente debería crecer orgánicamente. Si eso responde tu pregunta, hoy en día nos enfocamos mucho en los números. ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos somos en la clase? Y tenemos un aire de numerolatría muy marcado en nosotros, pero ¿qué tal el crecimiento orgánico? ¿Qué tal el crecimiento conceptual? ¿Estás creciendo en conceptos? ¿Estás creciendo en valores espirituales? ¿Qué tal el crecimiento diaconal de la oveja? ¿Estás sirviendo a tu comunidad? ¿Estás ofreciendo algo? Entonces creemos que si vamos a medir todo por el número, ok, Sechmont Encuentro es una iglesia o un ministerio, en este caso, tenemos unas 200 y algo regularmente cada domingo, unas 300 y algo tal vez en total. Pudiéramos decir, bueno, somos bastante exitosos, tenemos un buen grupo, pero la preocupación real de un pastor no es tanto el número, sino si los congregantes, las ovejas, están creciendo. Y como dice Apocalipsis 3, 15, 16, el mensaje de la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, no hay lugar, hermanos, para la superficialidad. No hay lugar para ser un cristiano tibio, superficial. O te defines o el mundo te va a definir. Y la peor noticia, tu pastor va a poder hacer muy poco en eso. Y en una línea breve, pastor, ¿cómo Sí. pudiera responder? ¿Qué peligros espirituales genera el vivir una fe sin profundidad doctrinal? ¡Wow! Un caos. Un caos. Vivir una fe sin profundidad doctrinal es como pretender alimentarnos de puros candies y chocolates y todo y no agarrar una diabetes en los próximos años. Wow, yeah. Sí, de manera práctica. De manera práctica es como decir, estoy viviendo una vida de ensueño. Si no estás sobre la roca, si no te estás fundamentando, si no estás incorporando cada mes nuevos conceptos y valores, estás creando una cultura de caos alrededor tuyo y de los que están contigo. Bueno, otro de las características negativas que vemos en las ovejas y que realmente trae mucho dolor y sufrimiento es la división. La división, las murmuraciones, yo creo que hacen mucho daño a la iglesia hoy en día. Y esta particularmente está muy alentada por el auge de las redes sociales. Yo creo que el mismo globalismo promovido por las redes ha traído esta situación. Y es cuando la oveja vive en una continua crítica. Podemos criticar, pero no debemos vivir en un estado de crítica. ¿Entiendes la diferencia? Yo puedo criticar un proceso, puedo criticar un sistema, puedo criticar ciertas actitudes de mis hermanos, pero no priorizar o vivir un estado de crítica sembrando contiendas en lugar de edificar. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. En 1 Corintios
1:10, el apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos míos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Una vez más, hacemos aquí la salvedad que no todos vamos a pensar iguales. Siempre me ha gustado defender el concepto de uniformidad, no es unidad. Es decir, no es que debemos que ser de una misma forma, sino que podemos conservar la unidad aún en diversidad de criterios, siempre y cuando la unidad esté sobre las bases que nos delimitan como evangélicos, como hombres y mujeres, en el caso de los oyentes de gracia de Dios. Mira, Calvino decía algo importante, y es que la unidad de la iglesia es tan preciosa que debemos soportar muchas cosas antes de romper. Y yo dije, wow, cuando yo vi esto, dije, bueno, tengo que traerlo hoy, porque el pastor tiene que soportar mucho, pero la oveja también tiene que soportar mucho. Analizar, revisar una y otra vez, ver lo que dice el pastor desde el púlpito, aplicarlo a tu vida, ver en qué está bien, en qué está mal, pero a la vez cuidar la unidad del cuerpo de Cristo antes de decidir tomar una decisión a priori y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a romperla, me voy de este lugar o no amo a mi pastor. Y yo pienso que todos tenemos una necesidad de perdonarnos para alcanzar el bien mayor. Sí, y esto se puede tomar varias formas, pero cuando una oveja se predetermina con un propósito de dividir, es algo que puede ser muy dañino a esa iglesia, al cuerpo de Cristo, porque puede haber grupos dentro de la iglesia, digamos que hay ciertos miembros que les gusta mucho el fútbol y se juntan para compartir palabras, Miras a mí. jugar una cascarita de vez en cuando, y es un grupo sano, pero hay otros que empiezan a formar lo que yo llamo facciones o clicas, grupos, como usted quiera, con la intención de marcar una división. Tú estás de ese lado por X causa, pero nosotros estamos en el lado correcto y esto es lo que nosotros ese mensaje que vamos a propagar. Me recuerda mucho la historia de John MacArthur, cuando él empezó en su iglesia. Él cuenta la historia de que estaba un diácono y la hija de ese diácono se iba a casar. Pero se iba a casar con un no creyente. Él apenas había tomado el pastorado. Tenía un mes, 2 meses que había tomado el pastorado de la iglesia Grace. Y ese pastor ese diácono llega, se va a casar mi hija, quiero que se case en la capilla, se va a casar con tal fulano. Y no era cristiano. Y MacArthur dijo, de ninguna manera, aquí no se va a permitir. Y él habló con los ancianos y les dijo, o esta iglesia se va a regir por la palabra de Dios, o no va a ser iglesia. Parece que en ese entonces, eran como los 80s, 70s por ahí, la iglesia tenía 300 miembros. Ese domingo que se anunció que la boda estaba cancelada, 250 se pararon y se fueron. En medio del servicio nunca volvieron. Entonces nos da un índice de qué tan peligroso puede ser cuando te terminas oveja porque algo no te gustó, a ir a dividir, causar separación en el cuerpo de Cristo. Sí, y la unidad, yo siempre digo que no podemos sacrificar la unidad en el altar de la convivencia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Porque vamos a convivir aquí, vamos a estar bien, vamos a hacer lo que quiera. Si la unidad se desprende directamente del ajuste que hacemos a la palabra de Dios. Yo me acuerdo de una oportunidad hace muchos años en una congregación pequeña que tenía en Cuba. Vino una persona con un movimiento muy, muy raro. Era un líder de otra denominación, tenía una novia en mi congregación y venía este movimiento de la super santidad extrema. Él creía que podíamos estar aquí en la tierra sin pecado, literalmente. Contaban los días, los meses en que llevaban sin pecar. Ni los puritanos, ¿no? No, ni los puritanos. Ellos podían decir, llevo 3 años y medio con 22 días sin pecar. Entonces yo le dije, no hay manera de poder probar eso bíblicamente, todo lo contrario. En estos días le comentaban a Al Muller en uno de sus podcasts y le decía, un jovencito le preguntaba, ¿usted cree que hay un día que pase sin que yo peque?
Y Müller le decía, hijo, yo creo que ni un segundo pasa, al menos yo ni un segundo paso sin pecar, yo necesito la gracia constantemente. Y me acuerdo que aquella vez tuvimos que enfrentar a esta persona y se fue lamentablemente alrededor de 9 personas con él, 9, 10 personas se fueron porque ella le había ganado terreno. Okay. Habías dicho una palabra al principio muy importante, premeditado. Ujú. Hay ovejas que pueden hacer un papel de premeditar algo con tiempo, planearlo y pueden ganar, pueden conquistar el terreno y hacen mucho daño. Entonces yo creo que no es una señal de una debilidad de la oveja más bien que una bendición. Es triste. ¿Cómo se hace usted para poder precaverse cuando está Ujú. desarrollándose? Sí. ¿Cómo lo identifica? Muy importante, Jesús, ¿verdad que Jesús hace siempre la pregunta buena? Yo creo que yo trato de ver en la actitud que contábamos al principio, cómo está hablando esta oveja, cómo se está manifestando. Uno ve los rasgos en ciertas características, si esta oveja está buscando el bien mayor o simplemente está buscando que su opinión sea la que resalte por encima de los demás. Y lo segundo que miro es, ok, identifico la persona, estoy viendo que tiene ciertas ah, posibilidades de caer en uno de estos problemas. ¿Cuál es el rango de influencia que está rodeando a esa persona? Porque si es una persona, imagínense que eso salga de un líder, de un maestro, de una persona con cierta influencia, pues obviamente va a hacer mucho daño. Sí. Si es una oveja que tiene poco nivel de compromiso, que está llegando un domingo, si uno no, bueno, a veces es difícil evitar quien llegue a una iglesia con una congregación grande, porque las puertas están abiertas, pero sí podemos velar un poco más de cerca quiénes son tus líderes que están alrededor tuyo y el nivel de influencia que ellos tienen. Entonces tú vas a velar dos cosas: su actitud, su carácter, su influencia, y si tú ves que realmente la situación se extrema sin llegar a un consenso o a un acuerdo, entonces ya hay que proceder y tomar otras Y determinaciones. ahora también ya se tiene que hacer digital usted, ¿no? Porque si le cayó una oveja influencer Sí, que se pone a hacer un resumen de su sermón cada domingo y lo sí, comparte a todos. Sí. imagínese. Imagínese el reto de los pastores para las ovejas que están escuchando, porque estamos hablándole a las ovejas. El reto del pastorado hoy en día, yo he conversado con varios pastores que apenas unos 5 o 10 años atrás, usted predicaba y el nivel de influencia que usted tenía en las ovejas, quizás la oveja podía escuchar un que otro sermón, pero generalmente tenía como punto de referencia al pastor. Hoy en día, cuando un pastor está enseñando, la oveja promedio tiene 5 o 6 puntos de referencia durante la semana, escuchando programas como este. Entonces hay que tener una habilidad muy especial como pastor para hacer de una influencia positiva a la oveja y a la vez no perder uno la paz en saber que tú fuiste llamado, Dios fue el que te trajo y las mismas ovejas son las que te pueden dar el respaldo espiritual, o en un punto se pueden oponer a ti. No quitártelo, porque yo creo que al final el respaldo espiritual de un pastor se lo quita a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ujú. Y eso aplica para ovejas y pastores. Y simple curiosidad Ujú. morbosa. Sí. Eh, estas señales negativas que hemos visto, Ujú. debe haberlas visto ¿En mí? Jesús. ¿En mí? No. Sí, no. Qué va. No. Probablemente nos podemos ver reflejados, Mira, ¿cierto? No, pero mira, te soy sincero, Ventura, tal vez las he visto en mí reflejado en algún momento. Hay momentos que si yo me autoevalúo, los salmistas ahora decían, líbranos de los pecados que no son ocultos. Ujú. Somos muy buenos para ver el pecado en la vida ajena, pero somos muy débiles para autocriticarnos a nosotros mismos. sí, y eso es algo que es Sí. muy, muy importante, ¿no? Y por eso la necesidad de este episodio, ¿no? O sea, identificar, oye, si realmente yo soy el problema, o sea, no Ujú. tanto mi pastor, y fue Sí, por eso que la sí. relevancia de este episodio. Ujú. Entonces pasemos al siguiente punto.
Yo creo que hasta ese momento hemos visto señales características de lo que no debe ser una oveja. Ahora nos gustaría, pastor, que con su corazón pastoral nos dijera y su conocimiento bíblico, ¿cuáles son esos rasgos de una oveja fiel? Ok, los rasgos de una oveja fiel. Bueno, al principio hablé rapidito de la obediencia, es una sujeción espiritual y, y un provocar de la alegría, es decir, la oveja se goza cuando ve al pastor. Si partimos de que todos somos ovejas, nos gozamos cuando vemos a Mm, Cristo, que es el gran sí. pastor de las ovejas. Pero si vamos a nombrar algunos rasgos de una oveja fiel, me gustaría pensar en la fidelidad de la oveja. Fidelidad a la congregación, fidelidad al reino de Dios. No hay nada más hermoso que disfrutar con una oveja que es Ujú, fiel a su Señor. Fíjate, recuerde bien, no estoy pensando o diciendo disfrutar con una oveja que es perfecta, o una oveja que no se equivoca, o una oveja que todavía no ha madurado al grado que tenga que madurar. Estoy hablando de una oveja fiel. Eso se traduce en que es un hermano, una hermana, que tú sabes como pastor que, ok, le falta madurez, le falta crecimiento, le falta incorporar ciertos conceptos a la vida, pero ves en él ese deseo ujú. o en ella ese deseo, pastor, estoy haciendo, estoy creciendo, cómo se siente, cómo está la familia, puedo orar por usted, o pastor, dígame algo en lo que puedo servir. Es decir, cuando uno ve ese sentimiento en la oveja, si es genuino, eso motiva mucho, porque usted la ve que se congrega, se somete con humildad y apoya espiritualmente. Apoya espiritualmente. Me parece muy bien. Recordemos las palabras del pasaje clásico de Juan 10, Ujú. de Jesús como buen pastor, Juan 10:27. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay un sentido de pertenencia Ujú. a Cristo, mis ovejas. Él nos llama mis ovejas. Y eso me hace a mí recordar que cuando llegamos al reino de Dios, no solo obtenemos una posición, obtenemos a Cristo mismo. Es decir, pertenecemos a Él. Yo soy de Él, Él es mío. Pero fíjense bien, Cristo nos conoce, pero la oveja que conoce a Cristo le sigue. Y ahí estoy hablando de la fidelidad. Esa oveja que se deja pastorear por el Señor, Dios obra con poder. Y este versículo que mencioné, Juan 10:27, es muy pastoral. Ujú. Cristo es el pastor de las ovejas y se relaciona con los discípulos. Él habla de mis ovejas, habla de identidad, pertenencia. Oyen mi voz, hay una sensibilidad espiritual a la palabra. Es decir, si tú eres una oveja y me estás escuchando, tienes que ser sensible a la palabra de Dios. Dice, yo las conozco. Hay una relación. No estamos en el anonimato con Cristo, estamos en una relación floreciente con el Señor. Yo soy conocido de Él y obviamente me siguen. Esto habla acerca de la obediencia que se manifiesta en una acción continua. El pastor se mueve en una dirección, las ovejas se mueven también en esa dirección. Eso es lo que yo llamo intimidad. Ujú. Tiene que haber una fidelidad. Y la única manera de aprender fidelidad a una oveja es siguiendo a un pastor fiel. Obviamente, yo como tu Ujú. pastor y tu pastor Jesús tengo mucho que crecer todavía. La oveja tiene que también tener un poco de misericordia hacia el pastor terrenal, sabiendo que él está en un proceso también. Y orar por él y decirle, Señor, dale sabiduría a mi pastor, que él pueda ejercer su pastorado de una manera santa, buena, agradable, firme, cuando lo requiera. Y yo como oveja me comprometo a sostenerle a él siempre que vea en él que está queriendo hacer las cosas bien. Eh, Porque así como me gusta a mí ver la oveja que, ok, se está esforzando, yo estoy seguro que ustedes como ovejas quieren ver, ok, el pastor se esfuerza, el pastor siempre está ahí, está presente, se disciplina, no falta el púlpito. Eh, es respetuoso, pero a la vez siempre está dando un buen consejo. Yo creo que eso
es muy, muy especial. Me gustaría que tomara así muy breve, porque pensé en algo ahorita. En este concepto bíblico de fidelidad congregacional, podemos ver que las distorsiones siempre se asoman. Sí. Siempre. Me gustaría que diera unas breves palabras Okay. pastorales, pero confrontativas y críticas hacia estos pastores que muchas veces se abusan de esta fidelidad congregacional y lo interpretan como que esta fidelidad debe ser hacia mi persona. Y yo lo he visto, no acá, ¿verdad? Sí, Yo lo he visto durante mis años donde estas personas Sí. abusan, estos pastores abusan de su autoridad, de su poder para que eso se vea reflejado en una fidelidad hacia mí como pastor, Sí. cuando esta fidelidad es una fidelidad congregacional. Wow, sí, muy cierto. Y una de las tentaciones más grandes que yo he visto del pastorado a través de los años es la tentación de caer y de rodearme de personas que siempre van a estar de acuerdo conmigo. Y esto es muy peligroso porque la tendencia natural cuando no estamos siendo espirituales y cuando estamos reflejando la carnalidad de la persona que soy, del viejo hombre, es a buscar los líderes y a llamar a las personas según mis propios intereses, según los que puedan decirme sí, se hace como usted diga y apenas me pongan ninguna objeción. Y todo lo contrario, la Biblia nos ha llamado a la comunidad de creyentes a pastorear con ánimo pronto, pero hacerlo también, creo que es Pedro el que habla de hacerlo, ¿verdad? Sabiendo que vamos a tener que rendir cuenta, porque un día va a aparecer el príncipe de los pastores. Y yo creo que es sabio, es saludable para nosotros como pastores recordar que la fidelidad, el logro mayor de la oveja es que ejerza una fidelidad directamente hacia Dios y no hacia tu persona. Me gusta mucho el personaje de Bonhoeffer, no sé, Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor alemán, a veces cuando digo pastor alemán, pero Dietrich fue un hombre polémico. Estoy escribiendo mi segundo libro que voy a hacer es un poco sobre la vida de él a manera devocional. Dietrich decía algo que me gustó mucho, decía, el líder, y aquí me estoy poniendo un poco en la brecha, ¿no? Un poco de autocrítica para mí, pero decía, el líder tiene que decepcionar un poco. Wow. Y yo leía eso y dije, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Y decía, sí, el líder tiene que decepcionar un poquito porque tú no quieres que nadie te siga por lo que tú eres. Tú eres simplemente un canal que estás apuntando a alguien mayor. Pero si tú no decepcionas, si tú te presentas impecable, perfecto, toda en un halo de santidad, estás muchas veces frenando a que la gente vea la gracia de Dios obrando sobre tu vida. Entonces él aconsejaba, no te preocupes si ves una imperfección un poquito por acá, por allá, porque es bueno que los hermanos reconozcan, mi pastor no es perfecto, pero busca de Dios. Y yo he cambiado eso en mi ministerio. He quitado la corbata, no porque la corbata sea nada malo, pero simplemente he tratado de zafar un nudo espiritual de la corbata y decir, deja relajarme un poco, no para mal ni para hacer algo malo, pero déjame relajarme. Si Jesús ve algo mal en mí, le pido disculpas a Jesús y ayúdame, vamos a orar y vamos a crecer juntos. Yo creo que si todos los pastores entendiéramos ese punto, estaríamos haciendo una plataforma un poco más confiable, un poco más segura para que la gente no se quede en nosotros. Que tal vez desde el punto de vista de oveja es algo muy común. Yo tristemente veo muchas ovejas que se enfocan en su líder, en el pastor, y le rinden pleitesía ciegamente. A ver, deja hacer la pregunta mía pastoral ahora. ¿Por qué? A ver, Jesús, ¿por qué una oveja cae tanto en la tentación de rendirse ciegamente a un líder terrenal? A ver, Jesús, a ver. No, Sí, pues no sé. Cualquiera de los dos puede, ya si me viene pueden ayudar. siendo la naturaleza humana, ¿no? Buen punto. Y más si es un líder fuerte, alguien que habla con autoridad, que Sí. se desarrolla bien del púlpito, que tiene, por decir, esa aura Ajá. rodeándolo.
la gente es atraída a ese tipo de líder. Y no necesariamente solo en la iglesia. Lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia, ¿no? Saúl, Sí. un líder muy fuerte, tenía todo el porte de alto, guapo, hasta que decía prieto, ¿no? Sí. Tenía todo, tenía todo. Sí. Y la gente es atraída, eso es lo que quiere la gente, porque, ¿por qué? Porque se siente segura Sí, con alguien que es un líder fuerte. claro. Y por eso se rinde y dice, pues a donde tú digas, ¿no? Ya. Y me gustaría agregar a lo que Jesús dice, porque Sí. en la cultura nuestra se idealizó o casi estandarizarse el concepto de enfocado a los pastores de el hombre fuerte. Sí. Mi pastor es el hombre fuerte, Ajá. es el que nunca falla, es el que es Sí. súper espiritual. Cuando nosotros encontramos a Pablo diciendo miserable de mí. Una y otra vez. O sea, y pues esto lo tenemos que traer a conciencia. Sí, yo a los oyentes y también los que nos están viendo, yo me acuerdo cuando yo crecía de niño, los pastores, hombres tremendos de Dios, que reconozco que a veces ni la sandalia me podía calzar de ellos porque siempre estaban activos en el ministerio, pero recordaba que una pasión que había en esos tiempos era, ahí se levantaba un pastor y decía, yo he pasado 20 años sin unas vacaciones. Mm. Y llegaba el otro y decía, pues yo llevo 30. Y llegaba el mero y decía, pues yo llevo 40. Y uno dice, wow, pero qué hombres de Dios. Entonces se refugiaban en ese tipo de, yo he estado al pie. Y tú dices, wow, tremendo. Y tú a esa gente efectivamente querías servirle. Pero en un sentido no somos nosotros lo que la oveja le debe fidelidad. Es bueno que la oveja diga, pastor, aquí estamos con usted hasta el final. Pero que sobre todas las cosas, mi debilidad, como decía el apóstol Pablo, haga que la gracia de Dios sea suficiente. Si mi debilidad hace que crezca la gracia de Dios en ti, pues gloria a Dios. Sí, uno de los otros aspectos que yo creo es muy, muy importante en una oveja sería la humildad. Y lo tocamos un poquito, pero Sí, la humildad es crucial para cualquier miembro de una iglesia. Dios nos dice claramente en las Escrituras que Él se opone a los orgullosos, ¿no? sí. Pero está con los humildes. Exalta a Hasta los humildes. se le acredita al cristiano con la invención de la palabra. Esa palabra no la tenían los griegos, no existía. Sí, Y empieza a introducirse este concepto de considera a todos más importante que a ti mismo. ya. Eso era ir contra de las normas que estaban establecidas en el mundo griego, porque era de exaltarte a ti mismo. ¿Qué tienes tú para aportar al conocimiento colectivo que se está desarrollando en estos tiempos? No, era lo opuesto. Ya. Pon a otros por encima, las necesidades de otros por encima de las tuyas. Vemos muchas manifestaciones de esta humildad. También una que he visto es un espíritu enseñable. Porque hay Sí, gente que, el pastor está predicando, yo ya sabía eso, yo también ya sabía eso, ¿qué me está sí. diciendo? Nada nuevo. No, alguien que va con un espíritu enseñable. ¿Qué puedo aprender? Ujú. Quizás sí digo unas cosas que yo ya las había visto, ya las sé, pero ¿qué puedo aprender de lo demás que está diciendo? No, no puede ser que todo sea una Sí. pérdida, redundancia, o tal vez lo mire de otro ángulo. ¿Qué son otras formas que usted ha visto que esta humildad es crucial para los creyentes? Sí, no, es definitivamente, yo creo que debe ser la norma y como tú bien decías, en un mundo como el mundo greco-romano, este concepto fue revolucionario, podría parecer una locura, era contracultura, como muchos otros conceptos alrededor bíblico, era literalmente, yo digo, cuando Cristo resucitó, fue una nueva creación. Mm, Y cuando habla, segundo los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Literalmente la nueva criatura espiritualmente y en el medio que se iba a mover. No había, esas ideas no estaban en un mundo como aquel, donde el hombre era el centro, el pensamiento era el centro del hombre, y ahora estás trayendo a todas las personas a Cristo, a la humildad de Cristo. Entonces, me parece que eh, la humildad sigue siendo en la oveja esa característica de que le permite una vez más ser pastoreada. Y no veo otro método para la oveja
La Biblia en su economía de palabra de Dios no habla de followers, no habla de likes, no habla, decidió hablar en términos de agrocultura o términos de fauna, flora y fauna, y menciona el hecho de que el pastoreo es la mejor o la única manera de asimilar la enseñanza. Entonces, la humildad y el pastoreo están de la mano. Entonces, si tú no eres humilde para dejarte pastorear, no vas nunca a tener un crecimiento. Tú puedes, sí, adquirir conceptos por sí solos, sí. Yo creo que cada oveja es responsable, de hecho, de crecer espiritualmente. Todos tenemos que ser buenos teólogos, pero a la vez la teología se vuelve praxis cuando nos sometemos a otro. Y esa es la parte más difícil, hermano, es la parte más difícil. Yo me pongo a nivel pastoral, cuando voy a reuniones de pastores, a veces tengo que sentarme simplemente y escuchar lo que otros enseñan, lo que otros dan la conferencia, y yo simplemente me tocó escuchar, pero soy oveja del Señor, así que eso muy, muy bueno. Bueno, caballeros, hemos recorrido mucho terreno en este episodio. Muy buenos puntos. Hemos visto lo que no es una oveja, lo que no debe de ser, y las características que son de una oveja, digamos, ideal, por decirlo así. ¿Qué le puede decir a esos oyentes que se han identificado con esa oveja que no era oveja, era cabra? Y ahora dicen, pues yo estaba mal, pero quiero hacer las cosas bien. ¿Cómo puedo corregir mi caminar? ¿Cómo se puede empezar a encaminarse a ese estado de oveja ideal? Sí, yo pienso que lo primero es un autoexamen. Nosotros tenemos que estar evaluándonos a la luz de la palabra de Dios todo el tiempo. Y no está mal si hemos caído, si hemos estado en caminos que no teníamos que estar. De hecho, puede suceder que en cierto momento en nuestra vida de ministerio, de vida cristiana, tomemos ciertas tendencias. Recordemos siempre que la teología, dije al principio me parece, es la asimilación progresiva de las verdades divinas. Si Dios te ha mostrado, si Dios te ha guiado a una nueva verdad, examínate a la luz de la palabra, arrepiéntete. El arrepentimiento no debe ser visto solamente como algo para los inconversos que están afuera. Una buena oveja se arrepiente también de sus malas actitudes, se arrepiente de su pecado, y Cristo nos promete, según Primera de Juan, que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No hay un solo pecado en la vida de la oveja que el gran pastor de la oveja no pueda limpiar. Y esa es la buena noticia que tenemos en nuestra vida. Y diría también, comprométete a ser parte de la solución. Quizás, de nuevo, no vas a estar de acuerdo 100% con todo lo que se maneja en la iglesia. Hay muchas cosas que suceden en Sagemont que yo tampoco estoy 100% de acuerdo. Entiendo eso, pero aún así creo que es mucho más el beneficio para el reino de Dios de pertenecer a Sagemont que lo que puede existir que yo no entienda o no llegue a comprender. Así que una oveja bíblica es una que reconoce, se arrepiente y trata de insertarse en la misión. No solo local de la iglesia, sino en la misión global para la cual Cristo le llamó. Una misión de servicio activo, una misión de búsqueda de santidad y de ese compromiso a cumplir el deseo y la última voluntad de Cristo Jesús. Wow. Y eso es completamente verdadero. Ya para ir encaminando, no esperes un cambio en tu iglesia si tú no estás dispuesto a cambiar. ¿Cierto? Sí. No ores por un reavivamiento si no estás dispuesto a dejar tu pecado. Y sobre todo no critiques al pastor si tú mismo no estás viviendo como una oveja madura. Yo pensaba, en algún punto de nuestra vida todos hemos tenido una lista de 10 quejas contra el pastor. Pero me ponía a pensar, ¿alguna vez has tenido 5 motivos de oración por tu pastor? Wow. Y eso nos debe
guiar y apuntar fuertemente, ¿no? Sí. El rol que nosotros tenemos, y agradecemos mucho a Dios, pastor, por su vida. Sí. En verdad valoramos mucho lo que está haciendo, eh, y estamos con usted en esta carrera, ¿no? Amén, Somos amén. compañeros de milicia Gloria a y Dios. agradecemos mucho a Dios por su vida. Amén. Bueno, entonces considera, tal vez el problema no es el pastor, tal Sí, vez eres tú. Y quizás. como nosotros decimos, ¿no? Caso cerrado, llorar a su casa. Sí, así es. Bueno, él es nuestro pastor, Lázaro Riesgo. Nosotros hablamos con él porque él ha recién escrito un libro. Ahorita ya nos dio la Sí, noticia de que ya está en el otro. Y sí, bueno, estamos trabajando en ese. entonces le dijimos que queríamos que presentara un poco, de una manera breve, lo que es su libro. Y Jesús ahorita va a mencionar ahí alguna dinámica que tenemos. Ok. Bueno, no, hace aproximadamente, no llega al año todavía, traje este pequeño libro que se puede leer en unas pocas horas, se llama Contrastes, el valor de ser diferente. Prácticamente para los tiempos de hoy, este libro lo que hace es un breve estudio de la primera carta de Juan, y ahí Juan es muy amante de contrastar realidades espirituales. Entonces, pues yo pensé, inspirado en una serie de sermones que Estuvo, prediqué estuvo muy buena. sí, en el verano del 2023, lo prediqué en Séptimo Encuentro y dije, bueno, ¿por qué no llevarla a un formato de libro? Me preparé un poquito más añadiendo frases académicas y prácticamente lo que hacemos es poner realidades espirituales en contrastes, tales como la certeza de la salvación versus la incertidumbre. Tristemente, tenemos que decirlo así, si eres oveja, hay muchas ovejas viviendo en una incertidumbre total, cuando la Biblia nos ha llamado a tener una certeza, una realidad de que somos salvos por la gloria del Señor. Ahora, esa salvación no para nada amilana o rebaja lo que es la responsabilidad humana. Al contrario, ahí expongo también en otro contraste la obediencia contra la rebeldía, amor a Dios contra amar al mundo y otros muchos más, desafiándolo a usted como creyente, como oveja, a que viva la vida diferente para la cual Dios le llamó. Así que es un libro sencillo, desde mi punto de vista muy práctico, y espero que pueda ser de valor para usted. Digo práctico porque al final de cada capítulo pues estamos presentando unas preguntas que le puede ayudar para su trabajo en grupo o crecimiento espiritual. Así que ahí se los dejo con Ventura y Jesús para que ellos anuncien. Así es. Entonces, oyentes, como ya escucharon, no se lo pueden perder este libro, muy, muy bueno. Y para ayudarles tenemos un pequeño concurso. A los primeros 5 oyentes que vayan a nuestra página de Instagram y nos dejen un comentario, les vamos a regalar una copia digital gratis del libro de Contrastes del Pastor Lázaro. Ok, ¿qué tienen que hacer Solo deja un comentario en la página de Instagram. en Instagram? Los primeros 5 se llevan el libro, así de fácil. Wow. Súper fácil, ¿no? Y bueno, Pastor, ya para ir cerrando, ¿cómo lo puede localizar la gente si tienen deseo de aprender más, buscar más de sus enseñanzas? Sí. Si quieren, lo pueden buscar en la iglesia Sageman todos los domingos, ahí está. Sí. Pero aparte de eso, Bueno, si usted nos está oyendo o viendo fuera de la ciudad de Houston, yo creo que el modo más sencillo en estos momentos es simplemente buscar mi nombre, Lázaro Riesgo. No tiene mucha pérdida de arriesgarse. Lázaro Riesgo, ahí seguro hay una página web donde tengo los contactos al ministerio, también un pequeño blog y también tengo un poco de la historia de mi vida que se puede acceder allí, y también acceso al libro. Es decir, de ahí están mis redes sociales. Cualquiera que me busque por el nombre Lázaro Riesgo va a poder tener acceso a mis redes sociales. Y nada, apoyen lo que puedan y oren por este pastor para que Claro. pueda ser de bendición. Sí.
Bueno, un placer haberlo tenido aquí en el programa. Un placer para mí. Y a nuestros oyentes, un placer estar con ustedes otra vez. Hasta la próxima. Amén.